Flow, Mihaly Csikszentmihalyi, una psicología de la felicidad. Para Isabela, Mark y Christopher. Prólogo. Este libro está dirigido al público en general, y en él se resumen varias décadas de investigación sobre los aspectos positivos de la experiencia humana, la alegría, la creatividad y el proceso de involucración total con la vida que yo denomino flujo. Dar este paso es algo peligroso porque tan pronto uno se aleja de las estilizadas obligaciones de la prosa académica, es fácil caer en el descuido o en el entusiasmo exagerado, especialmente en un tema como este. Sin embargo, lo que hallarán a continuación no es una obra popular que ofrece consejos sobre cómo ser feliz. Hacer esto sería totalmente imposible, puesto que tener una vida llena de alegría es una creación individual que no puede copiarse de una receta. En lugar de recetas, este libro ofrece principios generales junto a ejemplos concretos de cómo algunas personas han utilizado estos principios para transformar unas vidas aburridas y sin sentido en vidas llenas de satisfacción. En estas páginas no encontrarás atajos fáciles, pero los lectores interesados hallarán en ellas suficiente información como para hacer posible la transición de la teoría a la práctica. A fin de hacer la lectura de este libro lo más directa y agradable posible, he evitado las notas al pie de página, referencias u otros recursos que los académicos suelen utilizar en sus escritos técnicos. He intentado presentar los resultados de las investigaciones psicológicas y las ideas que se derivan de la interpretación de detalles e investigaciones de un modo que cualquier lector pueda evaluarlas y aplicarlas a su propia vida, sin necesidad de tener unos conocimientos específicos previos. Sin embargo, para aquellos lectores que tengan la curiosidad de buscar las fuentes académicas sobre las que baso mis conclusiones, al final de la obra he incluido un apéndice con notas y comentarios. No están ligadas a una referencia en concreto, pero sí doy el número de la página donde comento un lema específico. Por ejemplo, menciono la felicidad desde la primera página del libro. Los lectores interesados en saber cuáles son los trabajos en que baso mis afirmaciones pueden ir a la sección de notas que empieza en la página 359 y al buscar las referencias a la página 12, una mención del punto de vista de Aristóteles sobre la felicidad y también cuáles son las investigaciones actuales sobre este tema, junto a la bibliografía apropiada. Las notas pueden ser leídas como una segunda versión, muy resumida y más técnica del texto original. Al inicio de cualquier libro es correcto dar las gracias a los que han influido en su desarrollo. En este caso resulta imposible hacerlo puesto que la lista de nombres sería como mínimo tan larga como el propio libro. De todos modos, le debo una especial gratitud a unas cuantas personas a quienes deseo dar las gracias aprovechando la oportunidad. Primero que todo a Isabela, que como esposa y amiga ha enriquecido mi vida durante 25 años y cuya crítica me ha ayudado a dar forma a este trabajo. A Mark y Christopher, nuestros hijos, de quienes yo he aprendido tanto como ellos de mí. A Jacob Getzels, mi maestro ayer y siempre. De entre mis amigos y colegas me gustaría destacar a Donald Campbell, a Howard Gardner, a Jan Hamilton, a Philip Hefner, a Hiroaki Imamura, David Kipler, Doug Keibler, George Klein, Fausto Massimi, Elizabeth Noel Newman, Jerome Singer, James Sinclair, Brian Sutton Smith. Todos ellos, de un modo u otro, me han ofrecido generosamente su ayuda, inspiración o apoyo. De entre todos mis antiguos estudiantes y colaboradores, Ronald Gaef, Robert Cubey, Rich Larson y Jan Nakamura, Kevin Ratunde, Rick Robinson, Ikuya Sato, Sam Wallen, Maria Wong han realizado las aportaciones más importantes a la investigación que subyace bajo las ideas que expongo en estas páginas. John Bachman y Richard Pecot me ofrecieron su apoyo profesional a este proyecto y me han ayudado desde un inicio hasta su finalización. Y en último lugar, pero no por ello de menor importancia, puesto que su apoyo ha sido indispensable durante la pasada década, deseo dar gracias a la financiación generosamente aportada por la Fundación Spencer para reunir y analizar los datos. Y estoy especialmente agradecido a su anterior presidente H. Thomas James, al actual Lawrence A. Kreming y a Marion Faldet, vicepresidenta de la Fundación. Por supuesto,
Ninguno de los aquí mencionados sería responsable de cualquier inexactitud que pudiese existir en el libro. La responsabilidad es exclusivamente mía. Chicago, marzo del 1990. 1. La revisión del concepto de la felicidad. Introducción. Hace 23 siglos, Aristóteles llegó a la conclusión de que lo que buscan los hombres y las mujeres más que cualquier otra cosa es la felicidad. Mientras que deseamos la felicidad por sí misma, cualquier otra meta, salud, belleza, dinero o poder, la valoramos únicamente porque esperamos que nos haga felices. Muchas cosas han cambiado desde el tiempo de Aristóteles. Nuestra comprensión de los mundos de estrellas y de átomos se ha ensanchado más allá de lo que jamás podríamos creer. Los dioses de los griegos son niños indefensos comparados con la humanidad de hoy en día y con los poderes que poseemos. Y sin embargo, sobre este tema hoy tan importante poco ha cambiado en los siglos que han transcurrido. Hoy no sabemos más acerca de la felicidad de lo que sabían Aristóteles y respecto a saber cómo obtener esta condición tan valorada, casi podríamos decir que no hemos realizado ningún progreso. A pesar del hecho de que hoy estamos más sanos y nuestra vida es más larga que en los siglos pasados, a pesar de que incluso el menos rico entre nosotros se haya rodeado de unos lujos materiales impensables, hace solo unas pocas décadas había poquísimos cuartos de baño en el Palacio del Rey Sol, las sillas eran escasas hasta en las mansiones medievales más lujosas, y ningún emperador romano podía encender la televisión cuando estaba aburrido. Y a pesar del inmenso conocimiento científico que podemos citar a voluntad, las personas a menudo acaban sintiendo que han malgastado su vida y que sus años han transcurrido entre la ansiedad y el aburrimiento. ¿Es así porque el destino de la humanidad es permanecer siempre insatisfecha? ¿O es porque cada persona desea más de lo que pueda obtener? ¿O el malestar penetrante que a menudo nos amarga hasta los instantes más preciosos es el resultado de buscar la felicidad en el lugar equivocado? El propósito de este libro es utilizar algunas de las herramientas de la psicología moderna para analizar esta pregunta tan antigua. ¿Cuándo se sienten felices las personas? Si sabemos empezar a encontrar respuestas, tal vez llegue el momento que podamos organizar nuestra vida de modo que la felicidad forme una parte mayor de ella. 25 años antes de empezar a escribir esta frase, hice un descubrimiento que he tardado todo este tiempo en darme cuenta que lo hice. Llamarlo descubrimiento es tal vez un error porque las personas han sido conscientes de ello desde el alba de la humanidad. De todos modos, la palabra es la adecuada porque, aunque mi hallazgo ya era algo conocido, no ha sido escrito o explicado teóricamente por rama académica alguna, en este caso por la psicología. Por ello, dediqué el siguiente cuarto de siglo a investigar este fenómeno tan elusivo. Lo que descubrí es que la felicidad no es algo que sucede, no es el resultado de la buena o mala suerte o del azar, no es algo que pueda comprarse con dinero o con poder, no parece depender de los acontecimientos externos, sino más bien de cómo los interpretamos. De hecho, la felicidad es una condición vital que cada persona debe preparar, cultivar y defender individualmente. Las personas que saben controlar su experiencia interna son capaces de determinar la calidad de sus vidas. Eso es lo más cerca que podemos estar de ser felices. De todos modos, si no se puede alcanzar la felicidad mediante la búsqueda consciente de ella, pregúntese a sí mismo si es feliz, decía J.S. Mill, y dejará de serlo. Es al estar totalmente involucrados en cada detalle de nuestras vidas, sea bueno o malo, cuando encontramos la felicidad, no intentando buscarla directamente. Viktor Frankl, el psicólogo austriaco, lo resumió bellamente en el prefacio de su libro Man's Search of the Meaning. No aspiren al éxito. Cuanto más aspiren a él y más lo conviertan en su objetivo, con mayor probabilidad lo perderán. Puesto que el éxito, como la felicidad, no puede conseguirse, debe seguirse, como si fuese el efecto secundario no intencionado de la dedicación personal a algo mayor que uno mismo. Así, ¿cómo podemos alcanzar esta meta tan escurridiza que no puede alcanzarse por una ruta directa? Mis estudios durante este último cuarto de siglo me han convencido
de que existe un modo. Es un camino tortuoso que empieza consiguiendo el control sobre los contenidos de nuestra conciencia. Nuestras percepciones sobre nuestras vidas son el resultado de muchas fuerzas que conforman nuestra experiencia y cada una provoca un impacto que hace que nos sintamos bien o mal. Muchas de estas fuerzas están fuera de nuestro control. No es mucho lo que podemos hacer acerca de nuestra apariencia física, nuestro temperamento, nuestra constitución. No podemos decidir, al menos no demasiado, cuán altos queremos ser o cuán guapos. No podemos elegir tampoco a nuestros padres ni el momento de nuestro nacimiento. Y no está ni en su poder ni en el mío decidir cuándo va a haber una guerra o una depresión económica. Las instrucciones que contienen nuestros genes, la fuerza de la gravedad, del polen en el aire, el periodo histórico en el que estamos, estas y otras innumerables condiciones determinan lo que vemos, cómo nos sentimos y lo que hacemos. No es sorprendente creer que nuestro destino está determinado primordialmente por fuerzas externas. Sin embargo, todos hemos vivido ocasiones en las que, en lugar de ser abofeteados por fuerzas anónimas, hemos sentido que teníamos el control en nuestras acciones, que éramos los dueños de nuestro propio destino. En las raras ocasiones en que esto sucede, sentimos una especie de regocijo, un profundo sentimiento de alegría que habíamos deseado durante un largo tiempo y que se convierte en un hito del recuerdo de cómo debería ser la vida. Esto es lo que queremos decir con experiencia óptima. Es lo que el marinero que sujeta tensa una cuerda siente cuando el viento sopla entre sus cabellos, cuando el bote se lanza a través de las olas como un potro, las velas, el casco, el viento y el mar tarareando una canción que vibra en las venas del marinero. Es lo que un pintor siente cuando los colores en el cuadro empiezan a mostrar una tensión magnética los unos con los otros y una cosa nueva, una forma viva se dibuja frente al asombrado creador. O es el sentimiento de un padre cuando su hijo responde por primera vez a su sonrisa. Pero tales acontecimientos no suceden únicamente cuando las condiciones externas son favorables. Personas que han sobrevivido a los campos de concentración o que han vivido peligros casi mortales a menudo recuerdan que, en medio de las pruebas, experimentaron epifanías extraordinariamente ricas como respuestas a acontecimientos tan simples como escuchar la canción de un pájaro en el bosque, finalizar un trabajo difícil o compartir un pedazo de pan con un amigo. Contrariamente a lo que creemos normalmente, los momentos como estos, los mejores momentos de nuestras vidas, no son momentos pasivos, receptivos o relajados, aunque tales experiencias también pueden ser placenteras si hemos trabajado duramente para conseguirlas. Los mejores momentos suelen suceder cuando el cuerpo o la mente de una persona ha llegado hasta su límite en un esfuerzo voluntario para conseguir algo difícil y que valiera la pena. Una experiencia óptima es algo que hacemos que suceda. Para un niño puede ser poner con sus temblorosos dedos el último bloque de una torre que ha construido, más alta que todas las que ha construido hasta entonces. Para un nadador puede ser intentar batir su propio récord, para un violinista dominar un paisaje musical complicado. Para cada persona existen miles de oportunidades, de desafíos para expandirnos. Tales experiencias no tienen que ser necesariamente agradables en el momento en el que ocurren. Los músculos del nadador pueden haberle dolido durante la carrera memorable, sus pulmones puede que hayan estado a punto de explotar y tal vez haya sufrido un poco de mareo y fatiga. Sin embargo, puede haber sido los mejores momentos de su vida. Tener el control en la vida nunca es fácil y a veces puede ser hasta doloroso, pero a largo plazo las experiencias óptimas añaden un sentimiento de maestría, o tal vez mejor sea decir un sentimiento de participación al determinar el contenido de la vida, que está tan cerca de lo que queremos decir normalmente como felicidad, como cualquier otra cosa que podamos imaginarnos. A lo largo de mis estudios he intentado comprender tan exactamente como me fuese posible cómo se sentía que las personas cómo se sentían las personas cuando más disfrutaban de sí mismas y por qué. Mis primeras investigaciones fueron hechas con unos cientos de expertos, artistas, atletas, músicos, maestros de ajedrez y cirujanos. En otras palabras, gente que parecía dedicar su tiempo a hacer precisamente las actividades que prefería. De sus relatos sobre cómo se sentían al hacer lo que estaban haciendo, elaboré una teoría de la experiencia óptima basada en el concepto de flujo. El estado en el cual las personas se hallan tan involucradas en la actividad que nada más parece importarles.
La experiencia por sí misma es tan placentera que las personas la realizarán incluso aunque tenga un gran coste, por el puro motivo de hacerlas. Con la ayuda de este modelo teórico, mi equipo de investigación de la Universidad de Chicago y luego mis colegas de todo el mundo entrevistaron a miles de individuos de muchas y diferentes edades y maneras de vivir. Estos estudios sugerían que las experiencias óptimas eran descritas del mismo modo por hombres y mujeres, por jóvenes o viejos, sin importar las diferencias culturales. La experiencia de flujo no era únicamente una peculiaridad de las élites ricas de los países industrializados. La explicaban esencialmente con las mismas palabras mujeres ancianas de Corea, adultos de Tailandia y la India, adolescentes de Tokio, pastores navajos, campesinos de los Alpes italianos o trabajadores de una cadena de montaje en Chicago. Al principio, nuestros datos consistían en entrevistas y cuestionarios. Para conseguir una mayor precisión, desarrollamos con el tiempo un nuevo método para medir la calidad de la experiencia subjetiva. Esta técnica, llamada el método de muestreo de la experiencia, pide a los sujetos que lleven un aparato electrónico de recepción de mensajes durante una semana y que escriban cómo se sienten cada vez que el buscapersonas suena. El buscapersonas se activa por el radiotransmisor aproximadamente 8 veces al día en intervalos al azar. Al final de la semana, cada sujeto nos ofrece un informe casi continuo, una película escrita de su vida, fabricada con una selección de momentos representativos. Hasta ahora hemos recogido 100.000 de estos retazos de experiencias en diferentes lugares del mundo. Las conclusiones de este libro se basan en este conjunto de datos. El estudio de flujo que empezó en la Universidad de Chicago ahora se ha diseminado por todo el mundo. Investigadores de Canadá, Alemania, Italia, Japón y Australia se han lanzado a sus análisis. Actualmente, la colección de datos más amplia fuera de Chicago está en el Instituto de Psicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Milán, en Italia. El concepto de flujo ha sido útil para los psicólogos que estudian la felicidad, satisfacción vital y la motivación intrínseca. Para los sociólogos que ven en él lo opuesto a la anomia y a la alienación, para los antropólogos que están interesados en el fenómeno de la efervescencia colectiva y los rituales. Algunos han extendido las implicaciones del flujo intentando comprender la evolución de la humanidad, otros para clarificar la experiencia religiosa. Pero el flujo no es únicamente un tema académico. Solo unos pocos años después de su publicación, la teoría empezó a aplicarse a una gran variedad de cuestiones prácticas. Siempre que el objetivo sea mejorar la calidad de vida, la teoría de flujo puede señalar el camino. Ha inspirado la creación de planes de estudio experimentales, la formación de ejecutivos de negocios, el diseño de productos para el ocio y los servicios. Se utiliza el flujo para generar ideas y aplicaciones prácticas en psicoterapia clínica, en la organización de actividades en los asilos de ancianos, en el diseño de exposiciones museísticas y en terapia ocupacional para minusválidos. Todo esto ha ocurrido en el periodo de 12 años que ha pasado desde la aparición de las revistas académicas de los primeros artículos acerca del flujo, y parece que el impacto de la teoría va a ser aún mayor en los próximos años. Repaso. Aunque se han descrito muchos artículos y libros sobre el flujo, se han escrito pensando en los especialistas. Esta es la primera vez que la investigación sobre la experiencia óptima se presenta al público en general y se comentan sus implicaciones para la vida de cada persona. Pero lo que hallarán a continuación no va a ser un libro de how-to. Hay literalmente miles de libros imprimiéndose o en las estanterías de las librerías que explican cómo hacerse rico, cómo ser poderoso, cómo conseguir amor o cómo adelgazar. Al igual que los libros de recetas culinarias, le dicen cómo conseguir un objetivo específico y limitado al cual pocas personas llegan. Pero aunque sus consejos funcionasen, ¿cuál sería el resultado después del poco probable acontecimiento de que uno se convirtiese en un millonario delgado, amado y fuerte? Lo que pasa normalmente es que la persona se halla otra vez en la casilla inicial, con una nueva lista de deseos tan insatisfecha como antes. Lo que satisfaría realmente a las personas no es adelgazar o ser rico, sino sentirse bien con su vida. En la búsqueda de la felicidad, las soluciones parciales no funcionan. A pesar de sus buenas intenciones, los libros no pueden darnos recetas de cómo ser felices,
puesto que la experiencia óptima depende de la capacidad de controlar lo que sucede en nuestra conciencia momento a momento. Cada persona lo consigue basándose en su propio esfuerzo y creatividad. Lo que un libro sí puede hacer, y este va a intentar conseguirlo, es mostrar ejemplos de cómo podemos disfrutar más la vida, ordenados en el marco de una teoría para que sus lectores reflexionen y puedan llegar a sus propias conclusiones. En lugar de presentarles una lista del qué hacer y qué no hacer, este libro intenta hacer un viaje a través del reino de la mente como los planos que nos ofrecen las herramientas de la ciencia. Como todas las aventuras que valen la pena, esta no va a ser fácil. Sin un poco de esfuerzo intelectual, sin un compromiso de reflexionar y pensar críticamente acerca de su propia experiencia, usted no va a ganar demasiado con lo que sigue a continuación. Flujo va a examinar el proceso de conseguir felicidad gracias al control de nuestra vida interna. Vamos a empezar considerando cómo funciona la conciencia y cómo se controla. Capítulo 2. Puesto que solo si comprendemos la manera en que se forma la subjetividad podemos dominarla. Todo lo que experimentamos, gozo o dolor, interés o aburrimiento, se representa en la mente como información. Si somos capaces de controlar esta información, podremos decidir cómo será nuestra vida. El estado óptimo de experiencia interna es cuando hay orden en la conciencia. Esto sucede cuando la energía psíquica o atención se utiliza para obtener metas realistas y cuando las habilidades encajan con las oportunidades para actuar. La búsqueda de un objetivo trae orden a la conciencia porque una persona debe concentrar su acción en la tarea que está llevando a cabo y olvidarse momentáneamente de todo lo demás. Estos periodos de lucha para superar desafíos son los que la gente define como los mejores momentos de su vida. Capítulo 3. Una persona que ha conseguido controlar la energía psíquica y la ha utilizado conscientemente para obtener una meta, no puede más que desarrollarse y convertirse en un ser más complejo. Al adiestrar nuestras habilidades, al enfrentarnos a desafíos superiores, tal persona se convierte cada vez más en un individuo extraordinario. Para comprender por qué algunas cosas que hacemos nos hacen disfrutar más que otras, debemos revisar las condiciones de la experiencia de flujo. Capítulo 4. Flujo es la manera en la que la gente describe su estado mental cuando la conciencia está ordenada armoniosamente. Gente que desea dedicarse a lo que hace por lo que le satisface en sí. Al repasar algunas de las actividades que de forma consistente producen flujo, como deportes, juegos, arte, aficiones, es más fácil entender qué hace feliz a la gente. Pero no podemos confiar solo en los juegos y en el arte para mejorar la calidad de vida. Para conseguir control sobre lo que sucede en nuestra mente, podemos recurrir a un infinito abanico de oportunidades de diversión. Por ejemplo, gracias al uso de las habilidades físicas y sensoriales, que abarcan desde el atletismo hasta la música o al yoga, capítulo 5, o gracias al desarrollo de las habilidades simbólicas como la poesía, la filosofía o las matemáticas, capítulo 6. El común de las personas dedica la mayor parte de su vida a trabajar y a relacionarse con otras personas, especialmente con los miembros de su familia. Así pues, es crucial que uno aprenda a transformar el trabajo en actividades que produzcan flujo. Capítulo 7. Y a pensar la manera de conseguir que las relaciones con los padres, esposos, hijos y amigos sean más placenteras. Capítulo 8. Muchas vidas son truncadas por trágicos accidentes e incluso los más afortunados están sujetos a tensiones de diversos tipos. De todos modos, tales reveses no disminuyen necesariamente la felicidad. Es como las personas responden a las tensiones, lo que determina si van a sacar provecho a su mala fortuna o van a sentirse fatal. El capítulo 9 describe las maneras con las que las personas consiguen disfrutar de la vida a pesar de la adversidad. Y finalmente, un último paso que vamos a describir es cómo las personas consiguen unir todas sus experiencias en un conjunto sentido. Capítulo 10. Cuando esto se consigue y la persona se siente con control sobre su vida y siente además que tiene sentido, no hay nada más que desear. El hecho de que uno no sea delgado, rico o fuerte deja de importar.
La marea de incesantes expectativas se aquieta. Las necesidades no satisfechas ya no preocupan a nuestra mente. Incluso las experiencias más humildes se convierten en algo placentero. Así, Flujo va a describir lo que está involucrado en alcanzar estos objetivos. ¿Cómo se controla la conciencia? ¿Cómo se ordena para hacer que la experiencia sea placentera? ¿Cómo se consigue la complejidad? Y por último, ¿cómo podemos crear sentido? La manera de conseguir estos objetivos es relativamente fácil en teoría, pero es bastante difícil en la práctica. Las reglas son por sí mismas lo suficientemente claras y están al alcance de cualquiera, pero hay muchas fuerzas, tanto en nuestro interior como en el entorno, que obstaculizan el camino. De todos modos, el premio final es elevado. No siempre un asunto de perder unos cuantos kilos de más. Se trata de perder la oportunidad de tener una vida que valga la pena vivir. Antes de describir cómo podemos conseguir la experiencia de flujo óptimo, es necesario repasar brevemente algunos de los obstáculos que impiden la realización implícita en la condición humana. En los viejos cuentos, antes de vivir felices para siempre, el héroe tenía que enfrentarse a fieros dragones y guerreros perversos a lo largo de su búsqueda. Esta metáfora se aplica también a la exploración de la psique. Debo argumentar que la razón principal por la cual es tan difícil conseguir la felicidad se centra en el hecho de que, contrariamente a los mitos que la humanidad ha creado para reafirmarse a sí misma, el universo no ha sido creado para satisfacer nuestras necesidades. La frustración está profundamente entretejida en la tela de la vida, y cuando algunas de nuestras necesidades son temporalmente cubiertas, inmediatamente empezamos a desear más. Esta insatisfacción crónica es el segundo obstáculo que hallamos en el camino de la satisfacción. Para tratar con estos obstáculos, cada cultura desarrolla con el tiempo sus instrumentos protectores, religiones, filosofías, artes y comodidades, que sirven de escudo frente al caos. Nos ayudan a creer que tenemos el control de lo que está sucediendo y nos proporcionan razones para sentirnos satisfechos con lo que nos ha tocado vivir. Pero estos escudos solo son efectivos un cierto tiempo, tras unos cuantos siglos. A veces, solo tras unas cuantas décadas, una religión o creencia pierde su valor y ya no ofrecen el apoyo espiritual que daban antes. Cuando las personas intentan conseguir la felicidad por su cuenta, sin el apoyo de una fe, normalmente buscan maximizar los placeres que se hayan programados en sus genes o que son atractivos para la sociedad en la que viven. La riqueza, el poder y el sexo son los objetivos principales que dan dirección a sus esfuerzos, pero la calidad de vida no puede mejorarse de este modo. Solo el control directo de la experiencia y la habilidad para encontrar alegría momento a momento es todo lo que hacemos, es, momento a momento en todo lo que hacemos, pueden superar los obstáculos en el camino hacia la realización. Las raíces del descontento. La razón más importante por la cual es tan difícil alcanzar la felicidad es que el universo no fue diseñado pensando en la comodidad de los seres humanos. Es casi inconmensurablemente enorme y en su mayor parte está hostilmente vacío y frío. Es un lugar de gran violencia, como cuando de forma ocasional una estrella explota y convierte en cenizas todo lo que hay en miles de kilómetros alrededor. El raro planeta cuyo campo gravitatorio no rompería nuestros huesos está probablemente nadando en gases letales. Incluso en el planeta Tierra, que puede ser tan idílico y bello, nada puede darse por seguro. Para sobrevivir en él, hombres y mujeres han tenido que luchar durante millones de años contra el hielo, el fuego, las inundaciones, los animales salvajes y los invisibles microorganismos que aparecen de la nada para matarnos. Parece que cada vez que evitamos un peligro que nos acecha, una amenaza más sofisticada aparece en el horizonte. Tan pronto inventamos una sustancia de productos derivados, empiezan a contaminar el entorno. A lo largo de la historia, las armas fueron diseñadas para proporcionarnos seguridad. Se han vuelto contra nosotros y han amenazado con destruir a quienes las construyeron. A la vez que vencemos algunas enfermedades, surgen otras nuevas más virulentas. Y sí, durante un cierto tiempo la mortalidad se reduce, luego la superpoblación empieza a amenazarnos. Los cuatro jinetes del apocalipsis nunca han estado muy lejos. La Tierra puede ser nuestro único lugar, pero es un hogar
nuestro único hogar, pero es un hogar lleno de trampas que pueden saltar en cualquier momento. Y no es que el universo se comporte por azar en un sentido matemático abstracto. La velocidad de las estrellas, la transformación de la energía que sucede en él pueden predecirse y explicarse bastante bien, pero los procesos naturales no tienen en cuenta los deseos humanos. Son sordos y ciegos ante nuestras necesidades y por ello son como el azar, en contraste con el orden que intentamos establecer gracias a nuestros objetivos. Un meteorito en ruta de colisión con la ciudad de Nueva York puede estar obedeciendo a todas las leyes del universo, pero seguirá siendo un maldito inconveniente. El virus que ataca a las células de un Mozart solo está haciendo lo que su naturaleza le ordena, incluso aunque esté infringiendo una gran pérdida para la humanidad. El universo no es hostil, pero tampoco es amigable. En palabras de J. H. Holmes, sencillamente es indiferente. El caos es uno de los conceptos más antiguos que hallamos en los mitos y en la religión. Es algo extraño a la ciencia física y a la biología, puesto que, en términos de sus leyes, los acontecimientos del cosmos son perfectamente razonables. Por ejemplo, la teoría del caos. La ciencia intenta describir regularidades que parecen ser debidas enteramente al azar, pero el caos tiene un significado distinto en psicología y en las demás ciencias humanas, ya que si los objetivos y los deseos humanos se toman como el punto de partida, entonces hay un desorden irreconciliable en el cosmos. Y no es mucho lo que podemos hacer como individuos para cambiar el modo en el que actúa el universo. En nuestra vida podemos tener muy poca influencia sobre las fuerzas que interfieren en nuestro bienestar. Es importante que hagamos lo que podamos para impedir una guerra nuclear, para abolir las injusticias sociales, para erradicar el hambre y la enfermedad, pero es prudente no esperar que los esfuerzos por cambiar las condiciones externas vayan a mejorar de modo inmediato la calidad de nuestras vidas. Como J. S. Mill escribió, no son posibles los grandes cambios en el destino de la humanidad hasta que tenga lugar un cambio en la constitución fundamental de su modo de pensar. Cómo nos sentimos, la alegría de vivir, dependen en último término y directamente de cómo la mente filtra e interpreta las experiencias cotidianas. Si somos o no felices depende de nuestra armonía interna y no del control que somos capaces de ejercer sobre las grandes fuerzas del universo. Ciertamente, deberemos seguir aprendiendo cómo dominar el entorno externo, porque nuestra supervivencia física depende de ello. Pero este dominio no va a añadir ni un ápice a que nos sintamos bien como individuos o a reducir el caos del mundo tal y como lo experimentamos. Para hacerlo, debemos aprender a conseguir el dominio también sobre la conciencia. Cada uno de nosotros tiene una idea, aunque sea vaga, de lo que le gustaría conseguir antes de morirse. Lo cerca o lejos que lleguemos a conseguir este objetivo se convierte en la medida de la calidad de nuestras vidas. Si al menos lo hemos conseguido en parte, sentimos felicidad y satisfacción. Para la mayoría de personas sobre el planeta, los objetivos vitales son simples: sobrevivir, dejar descendencia que a su vez sobreviva y, si es posible, hacer todo esto con una cierta cantidad de comodidad y dignidad. En los barrios de chabolas que se extienden por los alrededores de las ciudades sudamericanas, en las regiones barridas por el hambre en África, entre los millones de asiáticos que tienen que solucionar día a día el problema del hambre, no se puede tener esperanza de mucho más. Pero tan pronto esos problemas básicos están resueltos, tener solamente comida suficiente y un refugio confortable no satisface a las personas. Se sienten nuevas necesidades. El dinero y el poder son las expectativas en alza, y mientras nuestro nivel de salud y comodidad sigue incrementándose, el sentimiento de bienestar y esperábamos conseguir con ello sigue retrocediendo en la distancia. Cuando Ciro el Grande tenía 10.000 cocineros preparándole nuevos platos para su mesa, el resto de Persia casi no tenía que comer. En nuestros días, cada hogar del primer mundo tiene acceso a recetas de los lugares más diversos y puede duplicar los festines de los emperadores del pasado. Pero,
¿Esto nos hace sentir más satisfechos? Esta paradoja de las experiencias, de las expectativas en alza, sugiere que mejorar la calidad de vida es una tarea inacabable. De hecho, no hay ningún problema inherente a nuestro deseo de ir alcanzando objetivos mientras disfrutemos con la lucha que debemos realizar durante el camino. El problema existe cuando las personas están tan obsesionadas en lo que quieren conseguir que ya no obtienen placer con el presente. Cuando esto sucede, pierden su oportunidad para contentarse. A pesar de que la evidencia sugiere que la mayoría de las personas están atrapadas en esta noria de las expectativas al alza, muchas de ellas han hallado el modo de escaparse. Son personas que, sin importar sus condiciones materiales, han sido capaces de mejorar la calidad de sus vidas. Se sienten satisfechas y han logrado que las personas que les rodean también se sientan algo más felices. Tales individuos tienen ganas de vivir, están abiertos a una gran variedad de experiencias, siguen aprendiendo hasta el día de su muerte y tienen fuertes lazos y compromisos con otras personas y con el entorno en que viven. Disfrutan de todo lo que hacen, incluso aunque sea algo tedioso o difícil. Pocas veces se aburren y pueden tomarse con calma cualquier cosa que les suceda. Tal vez su mayor fuerza resida en que controlan sus vidas. Más tarde veremos cómo han logrado alcanzar este estado, pero antes de que lo hagamos, necesitamos revisar algunos de los instrumentos que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo como protección contra la amenaza del caos y las razones de por qué a menudo estas defensas no funcionan.